Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a aprender en la clase de hoy de la burbuja del español? Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra de las fiestas más importantes en España, pero también a nivel internacional. ¿Sabéis a qué fiesta me refiero? Exacto, a los Sanfermines. Hoy vamos a empezar a aprender muchas cosas interesantes sobre esta fiesta popular. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Para conocer un poquito más a fondo la cultura popular española, hoy vamos a hablar de estas fiestas, los Sanfermines. Son unas fiestas muy importantes en España y también muy famosas a nivel internacional. Y además son algo polémicas porque se basan en la cultura taurina y ya sabemos que no todos están de acuerdo con esta cultura. El origen de estas fiestas se remonta a la Edad Media, hace muchísimo tiempo, y tiene relación con tres diferentes celebraciones. Por un lado, los actos religiosos ligados a la celebración en honor a San Fermín. Por otro lado, las antiguas ferias de comercio y ganado. Y por último, las corridas de toros. Bueno, pues estas tres celebraciones tenían lugar en origen durante el mes de octubre. Los pamploneses, porque los Sanfermines son la fiesta de Pamplona, en el norte de España, estaban cansados de que en estas fiestas siempre hiciera mal tiempo y lloviera. Entonces decidieron cambiarlas al mes de julio. Esto ocurrió en el año 1951 y así es como nacieron los Sanfermines. Como ya hemos dicho, estas fiestas son de interés turístico internacional. ¿Y en qué día se celebran concretamente? Bueno, pues el séptimo día del séptimo mes, es decir, el 7 de julio. Un día antes del comienzo de las fiestas tiene lugar un acto muy importante que se llama el chupinazo. ¿Qué es esto? Pues es el estallido de un cohete como símbolo que da inicio a las fiestas. Después de 9 días de fiesta continuada sin parar, el 14 de este mismo mes finalizan las fiestas. Un dato muy curioso, esta fiesta que es tradicional española empezó a ser conocida internacionalmente gracias a un escritor muy importante, Hemingway. Cuando este escritor norteamericano llegó a España en 1923 por primera vez y conoció la fiesta de los Sanfermines, se enamoró perdidamente del lugar, de la fiesta, de todos los elementos que la caracterizaban. Y de hecho, así lo plasmó en su obra literaria Fiesta, que contribuyó a extender la fama internacional de esta tradición. Le gustó tanto que volvió a visitar la fiesta hasta 9 veces más. De hecho, cuando en 1954 obtuvo el Premio Nobel de la Literatura, todo el mundo ya conocía los Sanfermines. Así que, si tú también sabías de qué fiestas estamos hablando, tienes que darle las gracias a este escritor. ¿Qué se celebra en esta fiesta? Bueno, pues tenéis que saber que los actos que se celebran en esta fiesta son muchos. Ahora los vamos a escribir aquí y después los vamos a explicar poco a poco. El primero, ya lo hemos dicho antes, es el acto de apertura, que es el chupinazo. Después tenemos los encierros y también las corridas de toros. Luego, la procesión en honor a San Fermín, esta tiene lugar el 7 de julio. Otro acto es el Riau Riau o las dianas matinales y estas son a cargo de la Pamplonesa, que es una orquesta. Después, los fuegos artificiales y por último, la comparsa de los gigantes y los cabezudos. ¿Habéis visto cuántos actos se celebran en esta fiesta? ¿A que sí, Loli? ¡Un montón! Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más detalladamente sobre esta fiesta, en qué consiste, y os voy a contar una anécdota sobre su origen. Se dice que en origen, para facilitar la tarea de llevar los toros desde los corrales que estaban a las afueras de la ciudad hasta la plaza de Pamplona, a la gente se le ocurrió que era más útil ir delante de ellos para guiarlos hasta la plaza que ir detrás. Así
es como nacieron los encierros, tan famosos debido a la emoción y a la adrenalina que produce el peligro de correr delante de los toros, ante el riesgo de que te pillen, claro. Aunque el encierro normalmente se realiza con el propósito de terminar en una corrida de toros, se hizo tan famoso y tan popular que llegó a ser incluso más importante que la misma corrida. Bueno, vamos a repasar entonces todos los actos de la fiesta de los Sanfermines uno por uno, explicando muy bien de qué se tratan. El primero, el chupinazo, ese cohete que abre las fiestas. Vamos a explicar un poquito más en qué consiste. Este lanzamiento de cohetes se realiza desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, el día 6 de julio a las 12 del mediodía, puntual. En la plaza del Ayuntamiento, que no es muy grande, se junta tanta gente que no caben todos allí. Por eso ponen pantallas en diferentes lugares de la ciudad para que todo el mundo pueda asistir a este acto del chupinazo. Es muy importante. ¿Que cuánto mide la plaza del Ayuntamiento de Pamplona? Pues mide 2.502 metros cuadrados. Esta plaza durante el chupinazo se convierte en una marea blanca y roja. ¿Por qué blanca y roja? Porque la vestimenta típica de los Sanfermines es todo de blanco, camiseta y pantalones blancos y un pañuelo rojo atado al cuello. Una curiosidad. Durante la apertura, durante el chupinazo, la gente agita con emoción el pañuelo rojo en la mano. Al grito de San Fermín, las fiestas inician y entonces se lo anudan al cuello. ¡Qué bonito!, ¿no? Me entran ganas de participar en esa fiesta. La Marcha de las Vísperas, también conocida como Riau Riau. ¿Qué es esto? Bueno, pues tenéis que saber que este es uno de los actos más importantes de los Sanfermines. Este es un acto tradicional, con espíritu crítico y de protesta contra la autoridad. En realidad, no se incluye en el programa de las fiestas porque no tiene un carácter oficial, a pesar de ser el acto casi más importante de las fiestas. Se celebra la tarde del 6 de julio, cuando la corporación municipal sale del ayuntamiento para practicar en una celebración religiosa que se llaman las vísperas. Todos los ciudadanos y también los turistas y los gigantes y los cabezudos intentan impedir la marcha de esta corporación municipal. Al final el resultado es que un recorrido de unos 500 metros llega a durar unas horas. Otro acto muy importante de estas fiestas son las dianas matinales, que como su nombre indica se realizan por la mañana muy temprano y son llevadas a cabo por la Pamplonesa. La Pamplonesa es una orquesta de música, una de las más antiguas de Pamplona. Tiene casi 100 años de historia. Hemos dicho que se realizan prontito por la mañana. ¿Sabéis a qué hora? A las 7 menos cuarto de la mañana. Sí, a esta hora la Pamplonesa toca la música para despertar a todos los pamploneses y llamarles para que vayan a la fiesta, con alegría. Vamos a hablar ahora del Pobre de mí. ¿Qué es este Pobre de mí? Pobre de mí es una canción que da cierre final a estas fiestas. Los pamploneses, cuando llega este momento, cantan Pobre de mí, que ya se han acabado las fiestas de San Fermín. Se reúnen todos otra vez en la plaza del ayuntamiento, con su pañuelo rojo anudado al cuello y una vela en la mano. Allí esperan todos juntos a que el alcalde o la alcaldesa se asome al balcón del ayuntamiento para dar por finalizadas las fiestas de los Sanfermines. Vamos a hablar un poquito de la vestimenta. La vestimenta típica de estas fiestas es blanco y rojo. Los colores son el blanco y el rojo. Se trata de llevar una camiseta blanca, unos pantalones blancos y un pañuelo rojo anudado al cuello. Pero no es el único elemento rojo que llevan los pamploneses. También se lleva una faja en la cintura roja y unas alpargatas rojas. Ese es el uniforme típico de un buen pamplonés en los Sanfermines. Bueno, estas fiestas, la verdad, no gustan a todo el mundo, porque son unas fiestas basadas en la cultura taurina. Ya sabemos que no todo el mundo está de acuerdo con esta cultura.
Bueno, por eso son unas fiestas que son tan amadas como criticadas. De hecho, existen muchas asociaciones protectoras de animales que protestan por el maltrato animal que se produce durante estas fiestas. La verdad es que tenemos que tener en cuenta que durante el recorrido de los encierros hay mucha gente que no se limita a correr delante de los toros, sino que para intentar hacerlo un poquito más peligroso y emocionante, pueden hacer daño a los animales. Y no debemos olvidar que al final de este encierro tiene lugar la corrida, cuya finalidad es la muerte del toro. Es una polémica porque, claro, estas fiestas de los Sanfermines no se pueden concebir sin el elemento principal que es la figura del toro. Bueno, pues con esto hemos dicho todo lo que podíamos decir sobre estas fiestas tan importantes, los Sanfermines. Pero además, antes de irnos, me gustaría decirte que si quieres preparar el examen para el SIELE, ya sabes, la certificación de español oficial que puedes hacer desde tu propia casa con tu propio ordenador. Nosotros te podemos ayudar con la inscripción, pero también con la preparación, porque en la página web de la Burbuja del Español puedes reservar el examen y también puedes reservar clases individuales o grupales para prepararte para el examen. No te preocupes, que te voy a dejar ahora una lista de links súper importantes y súper útiles con toda la información. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!